Viernes 23 de octubre, tema de la clase, la sociedad feudal. Objetivo, explicar sobre la sociedad feudal europea mediante el texto guía para identificar sus características y las formas de explotación de la época. Destreza, identificar la estructura de la sociedad feudal europea, sus condiciones de explotación interna y los grupos sociales enfrentados. El feudalismo fue un sistema de organización político y social basado en las relaciones entre los vasallos y los señores feudales. Este sistema se extendió por Europa en la Edad Media desde el siglo IV hasta el siglo XV. Las circunstancias para que aparezca el feudalismo incidieron pues en tres factores: las nuevas oleadas de las invasiones, inseguridad, la pérdida del poder real, es decir, la fragmentación del poder político, ya que este pues fue descentralizado y se distribuían las obligaciones desde la cúspide hasta la nobleza. En cuanto al orden económico y social, se basaba en la producción agrícola y se producía lo necesario. El trabajo también pues era realizado por los esclavos para el feudo. Los factores en cuanto a una economía de autoabastecimiento de los grandes feudos y el aislamiento comercial, o sea, la ruralización. La sociedad feudal estaba compuesta por 4 actores, entre ellos los nobles. Los nobles, pues, que eran los reyes, los duques, los marqueses, los condeses, los caballeros y los guerreros, que ocupaban lo alto de la sociedad y compartían el poder con el clero y vivían en la corte o castillo. Luego tenemos los que pertenecían al clero, que por lo general pues eran los monjes, los obispos, las monjas, y pues tenían una vida cuya vida pues se desarrollaba en los monasterios o los abadíos o las abadías. Los comerciantes, por otra parte, o también conocidos burgueses, ellos ocupaban pues la ciudad, hacían sus transacciones con dinero y trabajaban con artesanos, agremiados, prestamistas y banqueros. Luego tenemos a los campesinos, o también pues eran los sirvientes, los pastores o los propietarios de algún pedazo de tierra, ¿ya? Estas personas ocupaban el campo y se ubicaban en el último estrato o peldaño social del feudalismo. La dinámica de esta sociedad, que ocupó los siglos XI y los siglos XV, estaba basada en la descentralización del poder, como ya lo hemos mencionado, del poder exactamente político, ¿ya? Debido pues a que en la cúspide se encontraba el emperador o el rey, que delegaba su autoridad en poderes locales a los señores feudales. La sociedad feudal, pues, en cuanto aquí encontramos a los pertenecientes a la nobleza y el clero, los nobles y los villanos. La nobleza y el clero disfrutaban de grandes privilegios y monopolizaban la propiedad de la tierra. La nobleza, basada además pues en su poderío, en la fuerza militar, el clero y su prestigio religioso y cultural. Ellos pues ejercían su poder con gran autonomía e independencia sobre un territorio asignado y sobre los campesinos que vivían en esa región. Por otra parte, los nobles pues tenían a su cargo las tareas de guerra, los clérigos, los concernientes a la vida religiosa, y los villanos también a la labranza y a las faenas manuales. Mientras que los villanos ocupaban un rango social inferior y sus obligaciones eran mucho más numerosas que sus derechos. Trabajaban los grandes dominios señoriales. Estas personas pues eran obligadas a pagar tributos al rey, ya que esos señores pues estaban obligados a prestar sus servicios al rey en forma personal, pues a cambio de esto el rey les ofrecía protección. Asimismo, el territorio sobre el cual ejerció su autoridad
el señor feudo, se denominó feudo. Era una unidad económica, política y social. En su interior se organizaba la producción agrícola y artesanal, la recolección de tributos para el señor y para el rey. También la prestación del servicio militar, asimismo para el rey y para el señor. Las prácticas religiosas también en los diferentes aspectos de la vida cotidiana. Para ello también prestaban sus servicios. El alcance de la autoridad del señor feudal era casi total, pues podía disponer de los bienes y de las personas y de todos sus vasallos y siervos. Si bien se le ofrecía algún tipo de protección a estas personas, pues el rey se las ofrecía a cambio de sus, se puede decir, servicios. Observamos cómo era la organización del feudo. En las tierras comunales, pues aquí eran las pertenecientes al feudo. En aldea habitaban los campesinos. Estas pues representaban las tierras cedidas por el feudo a los campesinos. En el castillo era donde habitaban, pues como ya lo había mencionado, los señores feudales. Y la reserva señorial pues era la tierra o los cultivos que los campesinos hacían para que el rey se sirviera. Por otra parte, también un personaje muy importante de esta estructura social era el vasallo, pues él estaba a cargo de precautelar los bienes del señor feudal y de la nobleza, además de controlar la producción agrícola y artesanal de los siervos de la gleba y prestar su contingencia militar cuando fuera necesario. Por esta actividad obtenía beneficios como que sus hijos pudieran ser educados en las cortes señoriales. Completamente, pues, terminando con esta sociedad feudal, encontramos también al esclavo o siervo, ya que era el esclavo de la época, ya. Él gozaba de alguna mayor consideración personal y cierto nivel de libertad, pero legalmente estaba adscrito a la tierra del señor feudal, pudiendo ser enajenado junto con la tierra y los animales. No podían tener tierra propia. La cultivaban para su señor, le entregaban gran parte de sus frutos y además le prestaban servicios personales. Sus hijos nunca podrían librarse de esta misma condición de siervos. Es decir, que durante la sociedad feudal, la persona que nacía de una familia de siervos se quedaba siervo toda su vida. ¿Ya? De igual manera, pues como había mencionado, los vasallos pagaban sus tributos y también daban diezmos, lo cual pues se consideraba una contribución para el sustento del clérigo. ¿Ya? En el feudalismo también la Iglesia Católica era la única institución que tenía más poder que el rey. La autoridad de la Iglesia no se cuestionaba, tanto así que se creía que los reyes eran impuestos por Dios y por tal razón tenían un derecho divino. Solo el Papa, como representante de Dios en la tierra, era quien podía sancionar o destituir al rey. Por ello, es innumerable, pues en repetidas ocasiones, era el clérigo el que tomaba las decisiones y no propiamente el rey. El feudalismo pues también se caracteriza por haber tenido un movimiento social cerrado. ¿Qué quiere decir cerrado? Que en el feudalismo pues existían escasas posibilidades de movilidad de clase social, como era lo que ya había mencionado. Quien nacía como siervo sería siempre siervo. Ya, esto fue una consecuencia del sistema feudal para mantener la seguridad del feudo y evitar las invasiones en caso de guerras o enfrentamientos por las tierras. Sin embargo, también en esta sociedad pues habían personas que podían alcanzar un estatus mayor. Por ejemplo,
Un caballero con un buen récord militar podía prosperar y tener vasallos. En cuanto a la economía en el feudo, la economía feudal, pues en su evolución hacia el mercantilismo pasó por varias etapas. Una de esas etapas pues, fue la política de depósitos, que se caracterizaba porque el comercio solo se le veía de una manera lucrativa y se basaba solamente en comprar barato y vender caro para dar ganancias a la ciudad. Entre la política de abastos, en la cual se orientó pues el interés del consumidor, su principal objetivo era el de importar y no el de exportar, puesto que el propósito era el de tener tanta mercadería como fuese posible. Nación centro de producción, es decir, que la mercancía era elaborada con fines de exportación y consecuentemente con fines de lucro. Solo existía el temor de producir mercancías que no se vendieran. Siguiendo con el siguiente tema, las cruzadas. Para este tema hemos planteado el objetivo de analizar los cambios producidos con las cruzadas a través de una exposición oral para conocer sus consecuencias en la historia de la humanidad. Destreza, destacar los cambios producidos con las cruzadas y el fin del medieval y sus consecuencias. Las cruzadas fueron expediciones militares que buscaban liberar Tierra Santa, o sea, Palestina y Jerusalén, y recuperar la cristianidad de estos lugares considerados sagrados que habían pues sido invadidos o habían caído en manos de los turcos musulmanes y que estos pues habían apoderado de estas tierras y impedían que los cristianos llegaran a peregrinar, ¿ya? Se le llamó así por la cruz que llevaban sus guerreros bordadas en sus pechos y en sus armaduras. Se realizaron en total pues 8 cruzadas. La primera cruzada fue entre el año 1095 y 1099. La segunda cruzada se dio en el año 1147 y 1149. La tercera cruzada se dio en 1189 hasta 1192. La cuarta cruzada que se dio en 1202 hasta 1204. Siguiendo con la quinta cruzada que sucedió pues en 1217 y 1221 y la sexta cruzada en 1228 y 1229. La séptima cruzada en que se dio en el año 1248 y 1250 y la octava y última cruzada que se dio en 1270. Aunque este no fue un movimiento exclusivamente religioso, esta guerra tuvo el espíritu de religiosidad de la cristianidad europea como factor importante de su formación. La iglesia pues no era la única interesada en el éxito de estas expediciones. La nobleza feudal también tenía intereses en la conquista de nuevas tierras. Las ciudades mercantiles como Venecia y Génova deslumbraban con la posibilidad de ampliar sus negocios hacia el oriente y todos estaban interesados en las especies orientales por su alto valor como el pimiento, el clavo de olor, la nuez, la moscada, la canela, entre otros productos. Las causas de las cruzadas son: una de las principales causas pues, fue la que ya había mencionado, fue la toma de las tierras santas, Jerusalén y Palestina, por parte de los turcos musulmanes, que impedían pues que los cristianos llegaran a peregrinar. Ya debido a que estas tierras pues habían sido tomadas por los turcos. En la ciudad santa del cristianismo, también tomada por los musulmanes, las transacciones comerciales con el oriente quedaron perjudicadas. Los comerciantes europeos pues estaban empeñados en recuperar las rutas comerciales
con los comerciantes del este, estableciendo también almacenes comerciales en la región. Para ello necesitaban volver a tener el dominio del mar Mediterráneo. También otra causa fue el gran aumento poblacional. Este crecimiento demográfico, no fue pues acompañada por la mejora de la infraestructura de los pueblos, ya que hubo escasez de alimentos, también existieron pésimas condiciones de vida y también existió el crecimiento de un grupo de excluidos sociales. O sea, aquí también ya surgieron más sobre las clases sociales. También, en consecuencia, la hinchazón poblacional obligaba a una parte de la población a abrirse en viviendas precarias sin el mínimo confort y la mínima seguridad, lo que llevaría pues a buscar nuevos territorios, los cuales debían ser conquistados. Además, la iglesia prometió con algunos bienes a los participantes de la Guerra Santa. Los marginados se resolvieron a alistar en el ejército formado por el clero, ¿ya? Luego también pues la nobleza feudal y los comerciantes europeos se unieron al movimiento con los deseos de expandir sus dominios, ya que estaban interesados en dominar el comercio de las especies orientales. La iglesia, por otra parte, a causa de que los musulmanes se expandían, perdían seguidores y su poder en la sociedad, ¿ya? Desde el punto de vista pues comercial, los resultados de las cruzadas fueron importantes, porque por una parte ayudaron a despertar a la Europa occidental de su sueño feudal, aumentaron también la demanda de artículos extranjeros, arrebataron a los musulmanes la ruta del Mediterráneo, recuperando el tráfico entre el este y el oeste, como en los antiguos tiempos. Desde el punto de vista religioso, las cruzadas no tuvieron éxito, pues los musulmanes recuperaron Jerusalén. Por otro lado, las políticas también de las monarquías europeas se vieron fortalecidas con las cruzadas y se fortalecieron los vínculos entre la nobleza y el papado. Sin embargo, con el tiempo se vio pues debilitado este vínculo. Ya pues el rey pues podía convocar a una cruzada sin necesidad de tener el permiso del papado. Ya como ya lo había mencionado, que las causas de las cruzadas no solo pues se debieron al objetivo religioso, sino que también obedecieron a otras causas, como era el aumento de la población, que fue lo que provocó que las personas busquen nuevas tierras, nuevos horizontes, el profundo sentimiento religioso de la población, la presencia de los turcos en Palestina que amenazaba a los pueblos y la necesidad del papado de apretar el poder ante el emperador germánico. ¿Ya? Producto de las cruzadas también ocurrió el aparecimiento de una nueva clase social. Esa nueva clase social era la burguesía, que a la vez propone el fortalecimiento de las ciudades mercantiles al margen de la política de los señores feudales, cuyo poder latifundista fue debilitado por las emergentes monarquías europeas que a su vez dieron origen a los estados monárquicos en Europa, como lo fue también en Francia, Inglaterra, en España y entre otras ciudades. Por último, tenemos las consecuencias de las cruzadas. Como ya habíamos mencionado anteriormente, en las consecuencias religiosas, presentaron a los papas como los jefes supremos del mundo cristiano y contuvieron el impulso conquistador del Islam. En las consecuencias políticas, debilitaron el feudalismo y robustecieron el poder del rey. En las consecuencias económicas, pues abrieron el comercio del Mediterráneo a los pueblos de Europa occidental, Génova, Venecia y Pisa. En lo cultural, las cruzadas aportaron al Renacimiento, que se nutrió de los árabes que llevaron a Italia formación que habían guardado sobre el pensamiento griego. Finalmente, otra de las consecuencias tuvo que ver con los miles de pérdidas cristianas e islámicas entre las guerras y las enfermedades que se produjeron durante la época de las cruzadas. Eso ha sido todo y muchas gracias por su atención.